Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con el tema de seguridad de salvación por medio de la fe, por medio del creer y no por obras. Así que habíamos quedado en el video anterior en cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y después les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Allí Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí está toda la respuesta en este versículo, de que Pedro no es la roca, sino que la roca es Jesucristo. Nuestra roca de salvación es Jesucristo, no es ningún hombre, ni somos, mucho menos nosotros mismos, podemos jactarnos de poder salvarnos a nosotros mismos. Así que es el versículo 15 el que se debe analizar para determinar quién es la roca, si la roca es Pedro o si la roca es Cristo. Vimos que David dijo que Dios es la roca, Moisés dijo que Dios es la roca y así tantos. En el Antiguo Testamento siempre se dijo, se proclamó, se predicó, se exaltó, se cantó de que Dios es la roca. Al ser Cristo el Hijo del Dios viviente, Él es la roca. Jesús es la roca, porque de la misma naturaleza del Padre, de la misma sustancia del Padre. Así que Cristo es la roca. El mismo Pedro, con sus propias palabras, dice en el versículo 15, dice, le pregunta a Jesús y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16, 15. Entonces respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Pedro estaba diciendo que Cristo es la roca. Vemos en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si Cristo es la roca, y Pedro dijo que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quiere decir que Cristo es la roca. La misma palabra de Dios se contesta a sí misma. Por eso el Señor dijo: escudriñar las Escrituras. Escudriñar significa, y en uno de sus significados, de sus raíces, significa preguntar. Cuando uno dice escudriñar, significa preguntar. Preguntar a las Escrituras quién es Cristo, y las Escrituras le va a decir lo mismo que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que nuestra roca de salvación es el Señor Jesús. Por medio de la fe en Él se nos imputa la justicia de Cristo y obtenemos, y Dios nos da la salvación por medio de la fe, no por medio de las obras. Así que lo que dice en Romanos 9:33, como está escrito: de aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en Él no será avergonzado. Cuando enfrentamos a Pedro y a Pablo, entre comillas, digamos, pudimos ver que Pedro no era el líder de Pablo. Entonces ahí da una plena alusión, una certeza de que es falso totalmente el liderazgo de Pedro en la iglesia. Pedro fue un apóstol, junto con los 12 apóstoles y Pablo, pero no es la roca, es una piedra viva igual que todos nosotros. Pedro tiene un lugar especial porque son los elegidos, son los escogidos, son los apóstoles del Señor, pero sabemos que en el Señor no hay digamos, primero o segundo, digamos, en el sentido de que para Dios somos todos iguales. Así como un padre tiene a sus hijos y a todos los aman por igual, así nuestro Padre Celestial nos ama a todos por igual, nos ama el Señor. Entonces podemos ver que la salvación es solamente por la fe y creer en el Señor Jesús. Entonces, si volvemos un poquito ahí lo que dice, no para menoscabar a Pedro, sino para poner la verdad sobre la mesa y no haya esta confusión, porque el evangelio diferente es el seguimiento a los hombres,
el apoyarse en los hombres. Ese es el evangelio diferente, el evangelio del diablo, que enseña al pueblo a apoyarse en los hombres, a decir que el hombre es una roca, que el hombre es firme, que el hombre es estable. Cuando la palabra del Señor dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, porque dice que el que confía en los hombres será como esas, la retama en el desierto, como se dice, van de aquí para allá. A ver, vamos a leer Jeremías 17:5. Y eso es lo que produce el confiar en los hombres. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Así son los que confían en los hombres, así son los que, por eso la religión vacía, hueca de Dios, trae muerte, trae desolación, soledad, una separación de Dios, y por último el infierno, porque el que salva es Jesucristo, la roca, nuestra roca es Jesucristo. Por eso la palabra dice que el Señor Jesucristo es la roca, como lo dice el apóstol Pablo en 10:4 Corintios. Cristo es la roca. Pedro mismo dijo: tú eres el Cristo, tú eres la roca de nuestra salvación, como dijo el rey David. Él dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Todo el que se apoya en los hombres se aparta de Dios, porque el hombre encadena, el hombre ata, el hombre esclaviza. Por eso la falsa doctrina es doctrina de demonio, doctrina de esclavitud, que lleva a los hombres a vivir bajo modelos esclavizantes, bajo dogmas, bajo doctrinas de hombres, bajo mandamientos humanos, sabiduría animal, terrenal, diabólica, como dice Santiago 3:15. Toda esa es una sabiduría de esta tierra. Por eso el Señor es nuestro sol de justicia, nuestro sol espiritual es el Señor, la sabiduría que proviene de lo alto. Por eso Pablo dijo que nuestra sabiduría es Cristo y Cristo crucificado. Esa es nuestra sabiduría. La sangre de Cristo, creer en la sangre de Cristo es nuestro mayor, lo más grande que nos ha pasado en la vida es creer en la sangre de Cristo. Eso es lo más grande. Por eso dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien. La retama en el desierto era como esos arbustos secos que andan por el desierto y el viento los lleva de aquí para allá. Así son los que confían en los hombres. No tienen la firmeza cuando apoyamos los pies de la fe sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso nuestra relación es una relación personal con Dios. No es una relación de intermediarios. Nuestra relación es una relación personal con Dios. Así como un hijo puede tener muchos hermanos, pero su relación es personal con su propio padre. Así nosotros también somos muchos hermanos, pero nuestra relación es personal. No es algo como... ¿Por qué el religioso apela a decir que tenemos que pensar colectivamente para la salvación? ¿Por qué no son salvos? ¿Por qué no son salvos? Por eso tienen que pensar como una unidad, como una religión, son una secta. Los religiosos son sectarios, porque no tienen salvación y dicen: bueno, yo pertenezco a tal denominación, a tal nombre, a tal grupo y soy salvo. ¿Por qué soy salvo? No porque creí, sino porque pertenezco a este grupo, pertenezco a esta institución, pertenezco a este grupo de pastores o de líderes falsos, pertenezco. Entonces, al no sentirse salvos interiormente, tienen que apelar a la colectividad, a pertenecer a una comunidad, a pertenecer a un pueblo, a pertenecer a un lugar, a pertenecer a una religión. Por eso dice la Iglesia Católica que fuera de la Iglesia no hay salvación, de la Iglesia Católica obviamente, porque ellos necesitan apelar a esa unidad. Por eso ellos predican la unidad.
El diablo sabe bien lo que hace en el sentido de que tira la red, perdón, tira la red y al predicar un mensaje de colectividad arrastra multitudes, millones de personas. Entonces les enseña que al pertenecer a ese lugar, pertenecer a esa comunidad, la gente es salvada. Y se opone tenazmente a la salvación individual, porque el Señor vino a salvarme a mí. Por eso el que confía en los hombres dice que será como la retama en el desierto, que no verá la, como dice acá, y no verá cuando viene el bien, no lo verá, porque confía en los hombres. Viene la verdad y no la pueden entender, porque confían en los hombres. Ellos se apoyan en los hombres, se agarran de los hombres, no se agarran de la roca, se agarran de los hombres. Por eso el evangelio diferente es salvación por obras y tomarse de los hombres, apoyarse en los hombres, porque el hombre, el falso maestro siempre le va a decir a usted: apóyese en mí, que yo soy estable, que yo soy como una roca. Por eso son anticristos, por eso son falsos cristos, como dice Mateo 24:24. Son falsos cristos, se creen rocas, se creen firmes, y no verán cuando les viene el fin, porque pronto tendrán su paga estos falsos maestros. Así dice la bendita palabra del Señor. Y dice que sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Así son los que confían en falsas rocas, digamos, falsos cristos. Entonces, terminamos ahí lo que dice Mateo. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres la roca. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El entender el Evangelio es por revelación, se quita el velo y podemos ver. ¿Qué podemos ver? La sangre. Eso es lo que oculta el Evangelio diferente, la sangre. Usted puede escuchar a un falso maestro y no predica la sangre, predica de un Cristo sin sangre, un falso Cristo, predica todo lo que hizo Cristo, predica la ley de lo que habló Cristo, pero nunca predica la sangre, el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque se le viene todo el negocio abajo. Un negocio religioso, un negocio de esclavitud. Un negocio de esclavitud, porque el falso maestro, si a usted le predica que la sangre le ha perdonado todo su pecado, la persona es libre, si cree. Pasa que es más fácil, como dice el dicho popular, engañar a una persona que sacarla del engaño. Sacar a una persona del engaño debe ser de las cosas más difíciles que puede haber, porque la persona engañada se aferra a los hombres, se agarra de los hombres con uñas y dientes, y uno le predica que la sangre de Cristo le ha perdonado todos sus pecados, pero se aferran a la salvación por obras. Cuando decimos salvación por obras, decimos que se aferran a los hombres, se aferran a las religiones, a los nombres, se creen que ese pastor, ese falso pastor, se va a ir al cielo, y no sabe que la está llevando al abismo a la persona, con sus mentiras, con un evangelio de salvación por obras. Y la persona se aferra, ignorando, digamos, que esa persona no es salva, ni siquiera ha nacido de nuevo. Tenemos que decirlo. Hay líderes que se hacen llamar cristianos que no han nacido de nuevo. Es para muchos escandaloso, pero hay muchos que no han nacido de nuevo y, como Caín, se presentan delante de Dios. Pero ¿cómo se presentan delante de Dios? Con frutos, con un buen testimonio. Por eso el Señor dijo: guardaos de los falsos profetas, porque vendrán a vosotros vestidos de ovejas. Vendrán vestidos de ovejas. Entonces, el cristiano niño se traga el cuento. El cristiano niño, el cristiano que no lee la Biblia, que no la estudia, que no la memoriza, que no analiza los textos, fácilmente es engañado. Esa persona engañada después es difícil sacarla del engaño.
porque como dice también en Eclesiastés, porque las enseñanzas de un maestro son como un clavo doblado que no se puede sacar. Cuando penetran en la persona esas falsas enseñanzas y uno le habla la verdad, que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados, no lo creen. No lo creen y se aferran. Por eso dice la palabra, no le tiré las perlas a los cerdos, o sea que se vuelvan a vosotros y os despedacen. A veces se tiran las perlas a los cerdos y lo único que se recogen son insultos, son risas burlonas, porque no entienden el Evangelio. Como se dice, ¿no? Se reciben patadas nomás de las personas que no entienden el Evangelio porque se han aferrado a los hombres, están aferrados a los hombres. Pero Pedro se le abrieron los ojos y pudo ver que Jesucristo es la roca. ¿Qué vio Pedro? Vio la roca, vio a Cristo. Por eso le dijo, tú eres el Cristo. Y Pablo dice, Cristo es la roca. Él vio la roca de su salvación. Por eso dice allí en Juan también, vamos a Juan, capítulo 6, versículo 69, a ver si es 69. Acá está. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acá Pedro dice con los otros 11 discípulos, incluido Judas, dice, nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído. Judas también creyó. Por lo tanto, Judas también se salvó, porque la salvación es por fe, no es por obras. Si fuera por lo que hizo Judas, Judas iría al infierno. Pero Judas también creyó, porque acá dice la palabra, nosotros hemos creído. ¿Quiénes? Todos, los 12. Los 12 hemos creído que tú eres, y conocemos. Hemos creído y conocemos. Ellos palparon, ellos tocaron el verbo de vida, como dice Juan en 1:1. Nosotros tocamos, nosotros palpamos al verbo que se hizo carne. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo es cumplido cuando entendemos que Dios nos ha salvado, que su sangre preciosa nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Así como limpió el pecado de los apóstoles, de los 12 apóstoles, cuando Cristo murió en la cruz, su sangre limpió el pecado de los 12 apóstoles, incluido Judas. Tenemos que entender, por eso nombramos a Judas, porque tenemos que entender que la salvación es por creer. Por eso dice en el 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, inclusive los otros 11. Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso sí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Porque la salvación es por creer, no por obras, no por pertenecer a un grupo. Dios nos salva porque hemos creído, no nos salva porque pertenecemos a un grupo o estamos dentro de alguna religión. Por eso Jesús llamó a sus 12 discípulos uno por uno. No es que llamó y dijo, aquellos 12 vengan para acá. Él los llamó uno por uno a sus discípulos, los llamó por nombre. Por eso la salvación es individual. Dios llama uno por uno, no llama a una masa de personas, a un grupo de personas indefinido, a quienes no conocen. Por eso en Timoteo dice que el fundamento del Señor es seguro.
Y conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2:19 de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conocía a Judas, y el Señor nunca le va a poder decir a Judas lo que decía en 7:21. El 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No nos olvidemos que Jesús habló bajo la ley de la salvación, era cumpliendo la ley, haciendo los mandamientos del Señor. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Que creamos. Al creer, toda la obra de Cristo se nos imputó a nosotros. Cuando nosotros creímos, el Señor nos salva y ya estamos salvados, no necesitamos hacer más nada. Si obramos es porque estamos salvados. Si predicamos es porque estamos salvados, no para salvarnos. Y dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Se alega también que por echar demonios una persona no se declara salva. El punto es que Jesús, cuando los discípulos echaban demonios, ¿quién los mandó? Los mandó Jesús. Al mandarlo Jesús, Jesús los conocía. Pero ¿qué pasa? Esta gente que se presenta acá nunca fue enviado por Jesús, porque dice el Señor que no los conocía. Por eso el fundamento del Señor está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a quien envía. Por eso estas personas decían: pero Señor, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Y el Señor dice: no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque nunca los ni los cruzó, digamos. Nunca los envió. En cambio, si tocamos el tema de Judas, Judas echaba demonios también, anunciaba el reino de Dios, pero Judas fue enviado. Ese es el punto. Que Judas era conocido por Jesús. Jesús conocía a Judas. Dice que lo llamó al Señor a Judas, lo llamó apóstol, lo escogió, lo llamó amigo, lo llamó oveja. Dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y lo mandó a predicar, lo mandó a echar fuera demonios. El Señor le dio la autoridad a Judas también y a los otros 11. Les dio autoridad para echar fuera demonios. Por eso esta gente dice: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ese dice: no los conozco, nunca los envié. Jamás el Señor le podría decir a los discípulos: nunca los envié, porque Él los envió. Los discípulos no entran en este pelotón de gente, porque los discípulos sí fueron enviados. Judas sí fue enviado, Pedro también fue enviado, todos los apóstoles fueron enviados a echar fuera demonios. Dios les dio la autoridad. ¿Por qué? Porque los conocían, porque eran escogidos, porque eran hijos de Dios. Pero esta gente dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad también tiene un significado en una de las raíces: hombres sin ley. Hombres sin ley. Estaban totalmente desconectados de Dios y de su ley. Sabemos que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y al haber creído, ya estamos salvados. Ya no se nos computan más los pecados. Sí pagamos las consecuencias de los pecados en la carne, obviamente. Pero esta gente nunca fue enviada. El punto es que si el Señor nos envía es porque somos hijos de Dios. Esta gente vivía una religión. Por eso el Señor dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estas son las rocas sumergidas, como dicen Judas, ¿no? Son que están en lo profundo. Son rocas, pero en lo profundo del mar.
Eh, Así que la roca de nuestra salvación es Jesucristo. Esta gente de acá no había nacido de nuevo, solamente creían en una religión, al igual que Caín. Se presentaban con frutos, se presentaban con una obra, porque esta gente, igual que Caín, se presenta con una obra, pero nunca fueron limpiados de sus pecados, el Señor no los conocía. Dios aceptó el sacrificio de Abel, porque Abel presentó la sangre, porque Abel tenía fe en la sangre. Caín creía en sus propias obras para salvación. Y podemos leer acá que dice, y yo también que te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesucristo se está señalando a sí mismo sobre esta roca, porque el mismo Pedro había declarado que Cristo es la roca, porque Cristo es la roca, como dice Pablo. Y sobre esta roca, sobre Cristo mismo, edificaré mi iglesia. Está hablando que Él va a edificar la iglesia sobre Él mismo, sobre Cristo. Pedro no puede sostener a la iglesia, porque en unos versículos más adelante, en el versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ya podemos decir, porque ya Jesús le está llamando Satanás. ¿Cómo la iglesia se va a apoyar en un hombre a quien Jesús le llamó Satanás? Sabemos que es fuerte la declaración del Señor, pero nos está dando le está dando como un cachetazo, digamos, a los que creen que Pedro es la roca de la iglesia, donde se apoya la iglesia. Pedro, como dijimos, era un hombre de pueblo, digamos, era un hombre escogido por Dios, era un apóstol del Señor, pero era un hombre de carne y hueso infalible, se equivocaba muchas veces. Pero era un hombre que aprendía, era un hombre que aprendía. Era un hombre que aprendía a base de golpes. Era un hombre rudo y que aprendía a base de golpes. Y aquí el Señor lo confrontó duramente, ¿se imagina? Si los católicos piensan que Pedro es el Papa, sus sucesores son los papas, digamos, qué vergüenza, ¿no? Para delante de los otros compañeros, condiscípulos. Encima a Pedro también le hace pasar la vergüenza de su vida también. Cuando le llama hipócrita, le llama miedoso. Hasta una criada le dijo, tú eres de los Galileos porque hablas como los Galileos, hablas como Jesús. Y Pedro era un hombre así, un hombre común, era un hombre de carne y hueso igual que nosotros. No era un semidios como lo hacen los católicos. Muchas veces el religioso, al apoyarse en los hombres, creen que el pastor, creen que el líder, creen que el responsable, creen que el papa, creen que el cura, son semidioses. Porque la religión y el evangelio diferente hace categorías. Uno que está arriba y otro que está abajo. Cuando la palabra del Señor dice que somos hermanos en Cristo Jesús. Y tenemos libertad en Cristo. Y dice, sobre esta roca, o sea, Cristo se está señalando a sí mismo, edificaré mi iglesia, sobre Cristo mismo. Nunca puede decir, ninguna profecía habla de que Pedro iba a ser la roca de la iglesia. Eso es totalmente falso. Porque son engañados los católicos, porque son engañados en la renovación carismática católica y en todas las sectas, porque no leen la Biblia, no estudian, no analizan, se tragan todo el cuento. Por eso es el Espíritu Santo quien ilumina nuestro entendimiento. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo que nos convence de justicia y juicio. Y cuando nosotros creemos en esa preciosa sangre, Dios nos limpia de todo nuestro pecado. Y viene el Espíritu Santo y nos ilumina el alma, la mente. Y podemos entender el Evangelio, que es solamente por la fe. Solamente por la fe. No hay otra salvación. Porque dice en 4.12, de hecho,
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el nombre de nuestro precioso Jesucristo, es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Si nosotros entendiéramos lo que es el infierno, lo que es... no es que una persona se va al infierno o Dios la envía, todavía falta la resurrección y el juicio de todos los hombres. Porque aunque parezca... todavía el infierno no se inauguró, porque todavía no fue producido el juicio, digamos, o sea, todavía Dios no juzgó al hombre, sino que están en cárceles esperando el juicio. Es como un condenado, el que no tiene a Cristo, el que ha muerto sin Cristo, eso es como un condenado esperando el juicio y la sentencia. Y ir al infierno no es como ir a Mar del Plata o a Acapulco, a alguna costa de Brasil, y llevarse el bronceador, no, es el fuego eterno, y uno se quema con un fósforo o con alguna llama de fuego, y lo que arde y lo que duele, y eso es un segundo, una milésima de segundo donde uno se quema y está todo el día y hasta acá, quizá el otro día está con esa quemadura y ese dolor, y fue un segundo, menos de un segundo. Usted se imagina toda la eternidad quemándose todo el cuerpo. Es una cosa espantosa y que en la mente del hombre no lo entiende. La salvación no es porque una persona hace lo malo, sino porque una persona no acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso la salvación es personal. Dios nos salva individualmente a cada uno de nosotros, no por pertenecer a un grupo, pertenecer a un pueblo, a una comunidad, porque ellos lo ven así porque no tienen salvación. Entonces necesitan hacer el masacote, la masa, digamos, el bulto, esa pelota de gente y decir, bueno, estamos acá y estamos todos salvados. ¿Por qué? Porque no tienen seguridad de salvación, porque no se sienten perdonados de sus pecados. Por eso la roca de nuestra salvación es Jesucristo. Y nosotros, al creer en Él, Dios nos lava con su preciosa sangre. Y viene el Espíritu Santo a morar a nosotros, y ese es el sello, la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo en nosotros. Esa es la evidencia interna que nosotros tenemos. Nosotros no nos presentamos con frutos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y esa es la garantía de nuestra salvación. Así que bueno, vamos a dejar por el momento acá el video. Ya es suficiente el tiempo, así que Dios los bendiga a todos.